Damos la bienvenida al doctor David Acurio. Es profesor de la Universidad de Cuenca, fue viceministro de Salud Pública. Doctor Acurio, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta gran polémica que vuelve a abrirse con respecto al Código Orgánico de la Salud, tema sensible, delicado, que siempre, a más de las instancias de gobierno, es debatido públicamente por todos los medios. Nuevamente en entredicho la actuación del gobierno del presidente Moreno. Se lo califica como un gobierno de línea conservadora por este acto. Muchos señalan que no existen dudas ya sobre la línea política que sigue el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno vetó totalmente este código que por 8 años se lo venía debatiendo en forma intermitente en la Asamblea, y lo menos que se podía hacer, señalan sectores críticos, era hacer una revisión puntual, exhaustiva y clara de los puntos en los que existía desacuerdo, pero no producir un retroceso que no podrá ser subsanado antes de un año en Ecuador. Quisiéramos en todo caso conocer su punto de vista sobre esta situación. Creo que tiene que activar el audio, doctor Acurio. El micrófono. A ver. Sí, continuamos. Ya, ahora sí le estamos escuchando. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, les decía que primero agradecerles por la invitación a conversar. Efectivamente, creo que para la sociedad ecuatoriana el veto total que se da al Código Orgánico de la Salud es una situación enormemente preocupante. Preocupante porque desde mi punto de vista genera varias condiciones de indefensión para la ciudadanía. No solo en los temas de salud sexual y reproductiva, que usted ha comentado en la introducción de esta entrevista, que sin duda alguna es preocupante, sino que también es enormemente preocupante el hecho de que el conjunto de los ámbitos de la salud queden absolutamente irresueltos. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos una ley del Sistema Nacional de Salud aprobada en el año 2006 y tenemos alrededor de 42 leyes conexas con salud que no responden, que no son consecuentes con la Constitución del 2008. Cuando se aprobó la Constitución del 2008, se reconoció a la salud como un derecho que es consecuencia de un conjunto de otros derechos. Derechos relativos, por ejemplo, al bienestar general, a la vivienda, a las condiciones económicas, a la nutrición, al acceso a servicios de salud también. Y todos esos derechos reconocidos constitucionalmente quedan hoy sin una herramienta que les permita aterrizar en el trabajo concreto. Y eso es un problema. Entonces, deja abierto y deja irresuelto un conjunto de acciones que tienen que tomarse para poder garantizar el derecho a la salud. Y en el caso concreto de los artículos que han generado discusión a nivel nacional, que son los relativos a la atención de emergencias obstétricas, que son los relativos a la regulación de lo que de vientres subrogantes, que son los relativos a los cuidados paliativos en los últimos años de la vida, me parece que sin duda es una marca de un enorme retroceso. Ninguno de los artículos es un artículo que se le pueda tildar de abortista, ninguno de los artículos afecta a la vida. Por el contrario, desde el punto de vista de varios sectores del país, desde el punto de vista de los análisis académicos, el poder tener la aprobación del Código Orgánico de la Salud significaba que podamos, en términos efectivos, poder garantizar la salud y la vida de las mujeres, y particularmente de las mujeres más jóvenes. Fíjese, Gustavo, coincidentemente este fin de semana estuve revisando el reporte de defunciones generales que publica el INE cada año, y en el año 2019 la sexta causa de muerte de adolescentes en este país es el aborto. En este momento, el no poder atender procesos de aborto en curso se convierte en una causa importantísima de muerte para las mujeres. Entonces, el no tener la aprobación del código, sin duda, se convierte en una acción enormemente
regresiva en términos de la garantía de derechos. Entendemos que tanto en la academia, doctora Curio, como en los sectores médicos, en los colegios profesionales, se está analizando este tema. Quisiéramos conocer cuál es el punto de vista general que se tiene sobre cómo afecta la decisión del gobierno del presidente Moreno de vetar totalmente y de paralizar cualquier debate, inclusive, pues en forma práctica, este código no puede ser revisado sino dentro de un año. Esto en relación a la situación que está viviendo el mundo, que está viviendo Ecuador con la COVID-19, situación en la cual la morbilidad extra COVID-19, es decir, la mortalidad que sigue dándose por otras causas que no sean directas por el virus, ha crecido enormemente. Efectivamente, la pandemia muestra varios problemas en el sistema de salud. El primer problema relativo directamente a la pandemia es que si no se fortalece el sistema público de salud, la situación de la población es absolutamente compleja. Si no logramos tener y garantizar una inversión en educación y en salud en este país, una inversión en la salud pública, en la educación pública, las consecuencias son fatales. Hoy tenemos entonces sistemas de salud copados, colapsados, pero además generando una mortalidad excedente por las otras causas ajenas a la COVID, pero que no son atendidas porque los hospitales tienen que verse totalmente dedicados, no solo los hospitales, el conjunto de los servicios de salud, dedicados por entero a atender COVID. Entonces no atiende las enfermedades crónicas, entonces no logra resolver los otros problemas infecciosos y eso está generando unas tasas de mortalidad bien alta. Uno de los estudios, vale decir, que se han hecho recientemente en el país, muestran que efectivamente esta curva de los fallecimientos por otras causas que no son COVID está creciendo. Tenemos ahora, tanto en Cuenca como en el país, un número de muertes superior a las esperadas con respecto a los años anteriores, enormemente preocupante. Y eso son parte del sistema de salud. El código debe, y la discusión del Código de Salud debe estar ligada también a un debate que está pendiente, que es el debate de la descentralización en salud, la desconcentración y la capacidad de articulación con los gobiernos locales. Sin duda alguna, ese es un debate pendiente. Doctora Curio, sí, doctora Curio, uno de los temas que vale la pena, sobre los cuales vale la pena reflexionar, sobre todo desde la academia, son las declaraciones del ministro de Salud, quien manifestaba que una de las razones por las cuales se procedió a este veto total del Código Orgánico de la Salud es porque carecía de rigurosidad científica. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Yo lamento discrepar absolutamente con las declaraciones del ministro de Salud, que asevera situaciones que son falsas, sencillamente. Este código es uno de los códigos probablemente más discutidos en el Ecuador. La primera vez que se presentó el Código Orgánico de la Salud se presentó en el año 2011 o 2012. Ahí fue una propuesta de 3 sectores que llegaron a la Asamblea Nacional con propuestas: la academia, el Ministerio de Salud y varias organizaciones sociales. La segunda vez que se presentó a discusión el código a la Asamblea Nacional fue en el 2014. En el 2014, después de un proceso de discusión con varios sectores, donde participó la academia, donde participaron distintos sectores de los profesionales, se hizo aportes a ese plan. Cientos de discusiones, cientos de mesas de trabajo, cientos de versiones del Código Orgánico de la Salud y cientos de estudios alrededor para poder presentar propuestas que sean consistentes, estudios académicos, propuestas solventes, la Organización Panamericana de la Salud, etc. Inclusive, en esta última versión, la Federación Médica Nacional, los sectores farmacéuticos, la industria que está ligada, presentaron propuestas. Entonces, este código que hoy vetan es el código más discutido en el país. Decenas de reuniones y decenas de propuestas, así que el señor ministro está absolutamente equivocado. Quizá él no estuvo aquí en el país cuando se ha dado toda esta discusión durante estos años y además quizá no ha revisado la discusión nacional y la discusión académica sobre el tema. De todos los sectores del país, los temas de la salud sexual y reproductiva, los temas
del manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, el manejo y la restricción a que los precios de las medicinas queden totalmente abiertos, han sido parte de una discusión sustantiva en este país. Y tuvo una discusión importantísima, por ejemplo, en torno al uso de biosimilares y medicamentos genéricos que impulsó la Universidad Central, que tuvo un importantísimo impacto y que generó cambios en la redacción del código. Decir hoy que el código no ha sido ni suficientemente discutido, que no tiene sustento académico, es realmente una barbaridad. Es realmente una barbaridad, y yo creo que producto de eso es la inconformidad de todos los sectores sociales, ¿sí? Y creo que particularmente de un sector que en estos últimos años ha tenido la fuerza suficiente para expresarse con claridad, que es el movimiento de mujeres, en torno a la garantía de sus derechos, está mostrando la necesidad de que se discuta efectivamente lo que tiene que colocar el código. El veto, por otro lado, nos demanda o nos pone un desafío por delante. Creo que el año que tenemos tendrá que ser un año nuevamente de volver a discutir y tratar de garantizar que los intereses que están por la vida, que los intereses que están por la salud, los intereses que están por los derechos, sean los intereses que prevalezcan por encima de aquellas percepciones que son más de los intereses económicos del capital, del complejo médico-industrial. ¿En qué medida, doctora Curio, en qué medida coincidiría usted, doctora Curio, con declaraciones transmitidas a través de esta emisora de la doctora Catalina Mendoza? Ella, en su calidad de directora de Género e Inclusión Social de la Prefectura de la SUAY, dijo que el gobierno de Lenín Moreno ha cedido a las posiciones extremas de grupos ultraconservadores. Coincido absolutamente con la doctora Mendoza con esas declaraciones. Creo que el veto al Código Orgánico de la Salud, o a la propuesta del Código Orgánico de la Salud, responde sin duda a haber cedido a ese tipo de presiones. Y yo tengo la preocupación de que, aparte de haber cedido a los sectores de extremos ultraconservadores de este país, también han cedido quizá a intereses de la industria, que le preferiría tener condiciones de libre mercado más claras que el código permite regular por el bien de la salud pública. Me parecería que hay que analizar también esa posibilidad, pero sin duda es claro que se ha cedido a los intereses de sectores ultraconservadores de este país. Sin duda, doctora Curio, este veto, además total del Código Orgánico, implica sin duda alguna un retroceso en derechos, esencialmente el derecho a la vida de muchas mujeres. Sin duda alguna, es impensable que nosotros hayan pasado desde el 2008 acá 12 años, y después de 12 años no tengamos una ley que aterrice la Constitución, que se haya logrado leyes orgánicas y leyes específicas en varios otros sectores de la vida del país, y que en un sector tan sensible como la salud no logramos tener una ley que concrete eso. Y sin duda alguna, yo insisto, a mí me parece que la no aprobación del COS deja en condiciones de indefensión los derechos, y particularmente los derechos en torno a salud sexual y reproductiva, que no es que el código daba el gran salto en la apertura de derechos, pero cuando menos no era regresivo, y cuando menos garantizaba que se pueda hacer una atención y que se garantice el acceso a una atención adecuada, de calidad y oportuna en salud sexual y reproductiva. El gobierno, una vez que se ha encendido la polémica y que se ha tomado una decisión que entendemos es irreversible, que podrá ser revisada solamente dentro de un año, no ha explicado de qué manera no garantiza este código el derecho a la salud de los ecuatorianos, y ha utilizado una serie de expresiones un tanto vagas que valen la pena ser aclaradas. Ha dicho que este código carecía o presentaba más bien imprecisiones, que tenía definiciones erróneas, que había una estructura de salud que se configuraba poco clara en cuanto a competencias y responsabilidades, que había una ausencia de actualizaciones en cuanto a su enfoque y contenidos, etcétera, etcétera. ¿Qué análisis se ha hecho sobre estas declaraciones un tanto vagas del gobierno, que no concreta exactamente en qué artículos, en qué parte del código está el desacuerdo?
cortó, creo. No, adelante. Estamos con señal. Sí, no sé si nos escucha, doctora. Se entrecortó su intervención. Le preguntábamos sobre las expresiones un tanto vagas del gobierno nacional para tomar la decisión que ha tomado, que hablaba de que hay un enfoque sancionador, que hay procedimientos poco claros, que hay una estructura que no da claridad en cuanto a competencias y responsabilidades, etcétera, etcétera, que hay imprecisiones, definiciones erróneas, pero que no se ha referido, por lo menos en sus primeras declaraciones del gobierno, a los artículos, numerales, etcétera, con los cuales tiene desacuerdo, sino ha expresado una serie de juicios de valor bastante generales. Parece que tenemos problemas con la recepción del doctor Acurio. No sé si nos puede escuchar ahora. Estamos con problemas de conexión. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, doctor Acurio. Y efectivamente me parece que hay una serie de argumentos que no son consistentes en términos de la construcción del código. Decir que seguramente hay varios temas que deben ajustarse y afinarse es posible, según ninguna ley, y creo que este código orgánico no es un código perfecto, es un documento, un marco regulatorio que necesitará ajustes, pero vetarlo totalmente es regresar a cero, es no permitir que efectivamente podamos garantizar la implementación de las cosas que dice la Constitución, el acceso universal a servicios de salud, el reconocimiento de las medicinas ancestrales, los cuidados paliativos, la incorporación de temas que regularmente no han estado regulados en el país, como los que tienen que ver precisamente con la inseminación artificial, también todos los temas que tienen que ver inclusive con el uso de cannabis como mecanismo terapéutico. Son cosas que son importantes regularlas en el país y que pueden permitir disminuir las problemáticas que tenemos hoy en torno a la morbilidad y la mortalidad en el Ecuador. Entonces, en esa perspectiva, me parece que es muy limitados los criterios que ha presentado el gobierno nacional y curiosamente, es contradictorio con la institucionalidad, porque es el mismo Ministerio de Salud el que presentó el Código Orgánico a la Asamblea. Es decir, solo muestra que en este país el cambio de una persona en la institucionalidad puede dar al traste con todo el trabajo históricamente realizado por la misma institución. Fue el mismo ministerio el que presentó el Código al Ministerio de Salud en varias ocasiones, y el que ha estado trabajando en esa propuesta, y sus técnicos han sido los que han construido el sustento para los artículos que están ahí. Por ejemplo, que el código es exageradamente punitivo es un extremo. El ministro de Gobierno es quien ha señalado que el proceso no fue lo suficientemente incluyente, el proceso de discusión y debate, que le faltó ser más técnico y más basado en evidencias científicas. ¿Le consta a usted que así se hayan manejado las cosas? Me parece que tiene problemas en la recepción el doctor Acurio. No sé si nos escuchó. Se cortó. Bueno, intentemos una última vez. Le decía que el propio ministro de Salud ha señalado de que la discusión, el debate no fue lo suficientemente incluyente, que le faltó ser más técnico y más basado en evidencias científicas, y le preguntaba al doctor Acurio, siendo usted un especialista en estas ramas, si es que efectivamente tuvo estos atributos o la falta más bien de estos atributos del debate. Por el contrario, yo diría que el veto no fue suficientemente consultado. ¿Sí? El Código Orgánico de la Salud no es un código perfecto, pero es un código que incorporó las expectativas, las propuestas de distintos sectores de este país. Y es un código en el cual, de una u otra manera, se tenía ciertos niveles
de acuerdo y de consenso para su aprobación, de casi todos los sectores. El veto es el que se hace, ¿sí?, en las paredes del despacho del ministerio o de los despachos de los ministerios de salud y de gobierno y la presidencia de la República, sin consultar, sin incorporar ni reconocer las demandas sociales amplias que se hacen en este país para que el código sea aprobado. Bien, muchas gracias al doctor David Acurio, él es profesor investigador de la Universidad de Cuenca.